Pero gracias a Dios que ese ministerio en Internet sale a todas partes del mundo y oremos por ese ministerio. De hecho, vamos a tomar tiempo esta tarde para orar por los ministerios de la iglesia. Pero antes vamos a meditar brevemente en un pasaje de Marcos y vamos a comenzar a leer esta tarde en el versículo 9 del capítulo 1. Marcos capítulo 1 y el versículo 9. Ustedes sigan con sus vistas y luego vamos a tener una breve oración antes de la meditación. Marcos capítulo 1 y el versículo 9. Aconteció en aquellos días, es decir, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en esa área cerca de Jerusalén, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu con paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, gracias que podemos estar en tu casa, y por ser tu casa, sabiendo las promesas que tú tienes para tu pueblo, te pedimos, Señor, que nos ilumines, que abras nuestros ojos, nos motives, nos consueles, nos enseñes por tu palabra y por tu Espíritu. Y ahora, Señor, especialmente al predicar, al aprender sobre Cristo, tu Hijo amado, te pedimos que de una manera especial sepamos de tu presencia, la ayuda del Espíritu Santo, que nos dé libertad al predicar, que abra nuestros corazones, que Cristo sea exaltado, que se cumpla la profecía del salmista, donde dice que escucharán algunos de Cristo y le obedeceremos. Oh Señor, te pedimos que esta tarde se cumplan esas profecías, esas promesas. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Como cristianos es dado que sabemos que para ser perdonados, para ser salvos, debemos de creer en el Evangelio. Pero también somos motivados, somos guiados por el Evangelio. Es decir, el Evangelio no tan solamente es para el principio de la cristiandad, es para el principio, el medio y el final de la cristiandad, es para toda nuestra vida como cristianos. Pero, ¿qué es el Evangelio? Si alguien te pregunta qué es el Evangelio, ¿qué contestarías? Tal vez una persona que conozca 1 Corintios 15 contestaría, como escribe ahí el apóstol Pablo: las buenas noticias del Evangelio son que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que ese es el Evangelio. Y está bien, sin duda alguna, es un versículo de 1 Corintios 15. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero esos versículos de Corintios nos dan un resumen muy breve del Evangelio. Y ese resumen presupone mucho. Por ejemplo, que Cristo murió presupone que nació, presupone que vivió una vida como la de nosotros, que murió por nuestros pecados, presupone, por supuesto, la ley de Dios, que nos dice cuáles son los pecados, cómo pecamos contra Dios. Presupone un sacrificio, porque Él murió sacrificado por nosotros en la cruz. Presupone esa sustitución por nosotros. Y que es conforme a las Escrituras. Incluye, por supuesto, las Escrituras desde Génesis 3:15 hasta el final en Apocalipsis. Cumplió ciertas profecías, ciertas promesas bíblicas. Entonces, aún ese breve resumen presupone mucho. Pero a lo que voy es que para vivir bien y también para poder morir bien, morir en paz, te ayuda mucho conocer más del Evangelio. Es decir, que sepas qué hizo Cristo. ¿Qué hace Cristo por nosotros? ¿Cuál es el Evangelio, por así decirlo? El Evangelio completo. Hay unas iglesias, ¿verdad?, que titulan así su denominación, las iglesias del Evangelio completo. Bueno, ¿cuál es el Evangelio completo? ¿Qué nos dice la Escritura acerca del Evangelio? En Marcos 1:1 notamos que el autor nos va a contar el principio del Evangelio.
Y luego nos cuenta las historias del bautismo de Juan, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos cuenta la historia de la tentación del Señor en el desierto. El pasaje comienza en el versículo 12. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde. Ya estudiamos las lecciones del bautismo de nuestro Señor. Ahora vamos a estudiar algunas meditaciones de la tentación de nuestro Señor. Vean el versículo 12. El versículo 12 dice, Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora, Marcos, en este resumen tan breve, lo dice así porque él supone que conocemos el relato de Mateo 4 y Lucas 4, donde nos explica más de lo que pasó en la tentación, cómo es que el Espíritu Santo llevó al desierto a nuestro Señor a ser tentado por el diablo. Entonces, es muy breve sabiendo que nosotros ya hemos leído de Mateo y de Lucas 4. Pero es de notarse también que los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan que la tentación sucedió inmediatamente después de su bautismo. Cuando nos cuentan las historias, las cuentan, por así decirlo, juntas. En nuestra Biblia tenemos separaciones de versículos, pero en las Biblias originales no había versículos ni había separaciones. Entonces, cuando dice en el versículo 9, aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, es algo que sucedió, por así decirlo, inmediatamente, el mismo día. No hay un cambio de tiempo. Y esto confirma la verdad, como veíamos en el estudio del bautismo del Señor, que esta es la inauguración de su ministerio. ¿Cómo comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Su bautismo, y lo vemos aquí inmediatamente, el monte, o mejor dicho, el desierto de la tentación. Y por cierto, también los tres evangelistas notan que fue llevado, o como dice aquí nuestro texto, impulsado por el Espíritu. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora, impulsar es una palabra bastante fuerte en español y también en el original. Pero no se imaginen que Cristo fue llevado a la fuerza al desierto, que se le empujó, por así decirlo, que él no quería ir a la tentación, al desierto. Pero como vimos en nuestro último estudio, Cristo fue guiado, lleno del Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo. Todo lo que hizo en su vida fue llevado, impulsado por el Espíritu Santo. Aun como leímos en Hebreos, el Calvario, el sacrificio de Cristo fue impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, impulsado aquí no se refiere a cierta resistencia de Cristo, pero se refiere a la fuerza divina del Espíritu Santo. Él es Dios. Y lo que Él quiere hacer lleva cierto impulso eficaz, cierto poder divino para cumplir sus propósitos. Nadie, pero nadie puede parar al Espíritu Santo, porque Él es Dios. Saúl, leímos la historia en 1 Samuel 19. Saúl está contra Samuel y contra David. Saúl, conocen la historia, quería matar a David y manda mensajeros y el Espíritu Santo los llena y profetizan. Y manda otros mensajeros, otros soldados, y el Espíritu Santo los llena y profetizan. Manda otros soldados, otros mensajeros para arrestar, para matar a David. Y esos mensajeros también profetizan llenos del Espíritu Santo. Entonces Saúl va, él dice, ahora voy a ir yo. ¿Y qué pasa con Saúl? El Espíritu Santo también lo lleva a profetizar. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó el mismo Saúl. Nadie puede parar la obra del Espíritu Santo porque Él es Dios. Valga la redundancia, el Espíritu Santo tiene la omnipotencia de Dios mismo. El Espíritu Santo es todopoderoso. Su llamado es eficaz. Así como Saúl en el Antiguo Testamento fue impulsado también por el Espíritu Santo a profetizar. Vemos en ellos, ¿verdad?, la vida de Saúl, otro Saulo,
Es el mismo nombre hebreo-griego. Saulo de Tarso, el Espíritu Santo también lo paró en el camino a Damasco. Y así, la obra en cada hombre, cada mujer cristiana, es el Espíritu Santo que hace ese llamado y esa salvación de manera eficaz. Entonces, la aplicación aquí, en primer lugar, por supuesto, es que creamos en el Espíritu Santo, creamos en su poder divino para cumplir los propósitos de Dios. Nadie para la obra del Espíritu Santo. Pero también consideremos que Cristo fue llevado al desierto por nosotros. Fue para nuestra salvación, como vamos a ver. Por nosotros quiso ir al desierto Él. Y Él merece entonces toda nuestra gratitud con nuestra voz y nuestra vida, que Él fue al desierto llevado por el Espíritu Santo. Y este incidente, por cierto, tiene también cierta aplicación para nosotros. Como cristiano, como cristiana, tú también eres impulsada por el Espíritu Santo. En Romanos 8, por ejemplo, leemos estas palabras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en ese contexto el apóstol Pablo nos dice, y al que no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Los cristianos son llevados, impulsados, guiados por el Espíritu Santo. Y específicamente aquí la enseñanza es, a veces el Espíritu te impulsa activamente a ti al desierto. A veces el Espíritu Santo, como a Cristo, que lo llevó al desierto, a veces a ti también te lleva al desierto, te impulsa al desierto. Puede ser un desierto de soledad, puede ser un desierto de tristezas, puede ser un desierto de enfermedad, puede ser un desierto de tentación. Hay un grupo en el Vaticano que, aprobado por el Papa, quiere cambiar el Padre Nuestro. Saben, el Padre Nuestro, la oración modelo. El Padre Nuestro, en una de las peticiones, dice, no nos metas en tentación. Y este grupo quiere cambiar el Padre Nuestro y lo quieren cambiar a no nos dejes caer en tentación. No les gusta la petición como está. No nos metas en tentación. Dicen que Dios no nos mete en tentación, que debemos de cambiar el Padre Nuestro entonces. Bueno, es cierto que la petición en nuestro lenguaje suena paradójica, pero es cierto. A veces Dios Espíritu nos impulsa al desierto de la tentación. Él, por supuesto, no tienta a nadie para el mal. El diablo hace eso. Pero es cierto que como cristianos debemos de creer que nada pasa sin la voluntad de Dios. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Aún de ser llevados al desierto de la tentación. Y aquí pueden escribir, si están anotando o en su memoria, apunten Job capítulo 1. Job capítulo 1. Dios permitió la tentación de Job y todo fue llevado a cabo conforme al programa y la planeación y el decreto de Dios. Y a veces así pasa en nuestras vidas. Ahora, lo más práctico aquí es que cuando pasemos por la tentación, cuando pasemos por las pruebas difíciles, cuando pasemos por el accidente, cuando pasemos por esa enfermedad, cuando pasemos por ese problema matrimonial, cuando pasemos por ese problema familiar, nos calmemos y tengamos paciencia y esperanza, mucha esperanza, pensando, yo estoy aquí en este desierto porque el Espíritu me impulsó a mí. ¿Lo creemos, sí o no? ¿Estoy diciendo una herejía, sí o no? No es lo que dice la Escritura, no es lo que enseña la Escritura, que Dios soberano actúa, planea, decreta todo, que todo sucede conforme a su voluntad y el beneplácito, como nos dice en Efesios 1, de su voluntad. Les leo los versículos, me imagino que se los saben.
Efesios 1 y el versículo 11. Sabiendo que somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas, incluyendo lo malo, incluyendo lo bueno. Y el chiste, la clave aquí como cristianos es creer. Dios no tan solamente está tras cosas buenas que nos pasan, claro que está ahí, pero también está tras el telón cuando cosas malas nos pasan, aún las tentaciones, Dios está ahí tras el telón. Entonces nos calmemos, nos tengamos esperanza y paciencia. Estoy aquí por el Espíritu Santo me trajo aquí. Y pensemos en sus promesas, que con la tentación Él pondrá la salida. Que Él nos guiará, como dice en un salmo, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando estaba escribiendo este sermón, de casualidad, yo no diría casualidad. De coincidencia, yo no diría coincidencia. Yo diría que fue de Dios. Ese día nos tocó esta promesa en el calendario de la iglesia. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino. Cuando él cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y la mujer cristiana, en todo, en todo. Muy bien, en el resumen de lo que pasó en el desierto, Marcos nos enlista tan solamente 4 hechos, véanlos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. El primer hecho es que el Señor estuvo allí en el desierto 40 días. Unos dicen fueron 40 días por los 40 años que estuvo Israel en el desierto. Otros dicen fueron por los 40 días que Moisés estuvo en el Sinaí. Otros dicen fueron por 40 días que Elías tomó para ir en camino a Oreb. Bueno, si hay una relación, no es que Cristo lo hizo porque Israel o Moisés o Elías pasaron 40 días o 40 años. Israel, Moisés y Elías lo hicieron porque Cristo lo haría en 40 días. Está al revés, ¿verdad? Esa lógica. Pero la explicación, creo yo, y ustedes pueden pensar y debatir sobre esto. 40 días en la Biblia, ese número es un número de plenitud total, de algo completo. Y más bien tiene que ver con él personalmente, cuánto tiempo tuvo que pasar en el desierto, sin comida, sin compañerismo, confrontando al diablo mismo. Y sobre todo pensar, el primer Adán fue tentado en un paraíso. Fue tentado en el jardín de Edén. Un lugar preciosísimo. Pero Cristo, el segundo Adán, el posterior Adán, fue tentado en un desierto. En un desierto. Y Cristo salió victorioso en un desierto. Después de 40 días. Ahora, el segundo hecho que Marcos enlista es que el Señor era tentado por Satanás. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Al leer Mateo y Lucas, uno se da la impresión que el Señor fue tentado nada más 3 veces. Pero por el lenguaje que usan los evangelistas, podemos deducir que fue tentado varias veces y continuamente. Aquí Marcos nos dice, era tentado por Satanás. Y por así decirlo, el diablo lo puso a prueba para mal, lo tentó para que hiciera mal una y otra vez, hora tras hora, día tras día, por 40 días. Y salió victorioso, por supuesto. Nunca cayó en la tentación, en ninguna tentación. El hombre más fuerte venció al fuerte. Y es por eso que este pasaje es tan importante como principio del Evangelio. Dice en 1 de Juan que Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo.
Al comenzar su ministerio, Cristo tenía que atar al diablo, tenía que vencerlo. Parte del evangelio, muy importante para nosotros, es que el hombre más fuerte vino a vencer al diablo y despojarlo, por así decirlo. El Señor nos enseña en un pasaje en Lucas: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y vamos a ver esto en los siguientes párrafos de Marcos. Cómo Cristo ató a ese hombre fuerte del diablo. Cómo Cristo lo venció, lo ató para librarnos, para salvarnos a nosotros y destruir las obras del diablo. Y aquí es cierto que ya Cristo pasó por la tentación, entonces nos va a ayudar a nosotros. Se compadece de nosotros y nos ayuda y nos puede ayudar cuando caemos en tentación. Esto se aplica, y lo leímos la semana pasada, por cierto, en Hebreos 4:14, y lo podemos volver a leer. Hebreos capítulo 4 y versículo 14, versículos preciosísimos que podemos aplicar en la oración. Y el corazón aquí está en las tentaciones, en la tentación de Cristo. Véanlo, Hebreos 4:14 nos dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tú eres tentado como niño? ¿Tú eres tentado como joven? ¿Tú eres tentado como adulto? El Señor pasó por eso. En toda tentación, pero sin pecado. Y eso es importante y práctico para nuestras vidas como cristianos. Pero lo más importante aquí, lo más evangélico de esto, es que somos aceptados por Dios porque Cristo, como nuestro representante, resistió todas las tentaciones. Lo repito, Cristo, como nuestro representante, en nuestro lugar, resistió todas las tentaciones. Él obedeció a Dios, obedeció la palabra de Dios. Él venció al diablo así. Nuestro padre Adán, el primero, falló, cayó, y todos nosotros con él. Pero ahora Dios ha mandado otro Adán y él no falló, no cayó. Nosotros somos salvos en él. Quiero que, si son tan amables, busquen Romanos 5 y creo que los van a entender más. Cuando menos el Espíritu Santo puede usar más estas palabras que las mías. Romanos capítulo 5, y voy a comenzar a leer en el versículo 18. Romanos capítulo 5 y el versículo 18. Romanos capítulo 5 y el versículo 18. Ustedes pueden ver el título, cuando menos en mi Biblia, el título de este pasaje, comenzando en el versículo 12, es Adán y Cristo. Y al final, la conclusión, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿De quién está hablando? Adán. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Adán cayó, todos nosotros caímos en él. Y como cristianos tenemos esta gran esperanza. Es la misma lógica, la misma transacción. Cristo venció.
Él obedeció a Dios. Él no falló. Y nosotros en Él entonces somos victoriosos, triunfamos, obedecemos a Dios. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio. En Cristo como nuestro representante tenemos la victoria. De eso se trata. Ahora, niños, especialmente jóvenes, niños que serán jóvenes y jóvenes que son jóvenes y también los adultos, comprendan esta parte del evangelio y se van a ahorrar muchas migrañas espirituales después. Vamos a caer en tentaciones que entran por nuestros ojos. Vamos a caer en tentaciones que salen de la boca y del corazón. Pero Cristo nunca pecó, nunca cayó en tentación, aunque fue tentado en todo, en el desierto, por mucho tiempo. Grábate esta lección, nunca lo olvides. Dios no nos recibe por nuestra victoria sobre las tentaciones. Nos recibe, nos favorece, porque Cristo venció la tentación, porque Cristo fue perfecto, porque Cristo fue sin pecado. Por eso, es por eso que Dios te ve a ti sin pecado, en Cristo. En Adán, con pecado. Pero viéndote en Cristo como cristiano, Él te ve sin pecado. ¿Por qué? ¿Porque vences la tentación? No, porque Cristo obedeció a Dios en todo. Él pasó por toda tentación como nosotros, pero sin pecado. Ese es el evangelio. Es el evangelio de la tentación. Ahora, el tercer hecho, rápidamente se nos acaba el tiempo, tenemos que orar. El tercer hecho que Marcos enlista es que el Señor estaba con las fieras. Estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Algunos se imaginan que eran fieras desérticas, y por supuesto eran fieras desérticas como leones. En ese tiempo había leones ahí, tal vez pumas, tal vez hienas, lobos, coyotes, víboras. Y que fueron instigados esos animales, esas fieras, por el diablo y que trataron de atacar y devorar al Señor. Unos piensan así. Pero yo no creo que el diablo sea tan tonto, tan necio, para querer atacar al Señor con fieras de esa naturaleza. Si Daniel, niños, ¿se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? Si Daniel, el Señor lo protegió de esos leones hambrientos, cuanto más a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Para otros y para mí, no sé qué piensan ustedes respecto a esa frase, ¿verdad? Es curioso que Marcos es el único que nos cuenta de las fieras. Esa frase para mí es positiva. Las fieras estaban allí, los animales salvajes estaban allí, pero no le hacían nada. Esos animales, yo me los imagino admirando a Cristo, acercándose a Cristo, por así decirlo, con sus colas entre las patas. Yo me imagino así como el asna de Balaam, que esa asna supo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ángel de Dios que estaba delante del asna de Balaam? ¿Se acuerdan de esa historia? De la misma manera que esos animales supieron, ese es el enviado de Dios. Ese es el enviado de Dios, y por así decirlo, me imagino a los leones hincándose delante del Señor. Y es por eso que creo que Marcos incluye esto aquí, como evidencia que Cristo es Dios. El creador del universo, el creador de las fieras, estaba allí y no le hacen nada, ni le hicieron nada. Todo lo contrario, honraron su presencia. Y también podemos aplicar esto a nuestras vidas, apreciando, por supuesto, la soberanía y el control del Señor sobre los animales. Toda criatura está bajo su gobierno y control absoluto. Todo existe para Él y por Él. Y también, y precisamente al final de Marcos 16, se nos habla de esto. Los animales no nos dañan a menos que Él lo permita. Una de las hermanas que conocí en la Ciudad de México, una amiga ahí, me dijo que le daba miedo venir aquí a Sonora. Y me dijo,
Sonora es un desierto y ahí hay muchos insectos, es lo que me dijo. Hay muchos insectos y me dijo que le daban mucho miedo los insectos. Bueno, yo le dije, hay insectos en todas partes. Hay insectos en la Ciudad de México, estoy seguro. Pero pensando bien esto, si el Señor quiere que vayas a un lugar con fieras, te dará la fe, la valentía y te va a cuidar para que cumplas sus propósitos. El Señor está sobre las fieras. Nos cuenta en el libro de los Hechos que Pablo estaba rejuntando leña y entre esas leñas había una serpiente y lo mordió. Y todos estaban esperando que Saulo se iba a morir, pero no se murió. No se murió. ¿Por qué? Porque el Señor estaba sobre esa serpiente y protegió al apóstol. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, el Señor está sobre los mosquitos que dan dengue. El Señor está sobre todos los animales, sobre todas las tarántulas. No sé qué animal tú le tienes terror o fobia. El Señor está sobre todas las fieras. Y si el Señor quiere que vayas a cierto lugar donde hay ciertos animales, Él te va a proteger. Tú puedes tener la valentía y optimismo del cristianismo y la fe y la esperanza sabiendo Cristo es el Creador. Cerrando ese paréntesis. El último hecho que menciona el versículo es que los ángeles le servían. Estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Yo creo que la mayoría de ustedes saben, y si no vayan a Mateo 4, por cierto, Mateo 4, si no lo han notado, el diablo en una de sus tentaciones usó la palabra de Dios. El diablo es tan astuto, que puede usar la palabra de Dios en tu vida también. En Mateo 4 tenemos el incidente aquí de la tentación más extenso y nos platica más Mateo de lo que pasó. Y nos dice en Mateo 4, el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, es de notarse que el diablo no leyó el siguiente versículo. Estos versículos vienen del Salmo 91 y el diablo citó el versículo 11. Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero él no citó el siguiente versículo. Sobre el león y el áspid, sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el león? ¿Quién es esa serpiente antigua? ¿Quién es el león? Esta profecía se cumplió en el desierto de la tentación. El diablo, por supuesto, no citó ese versículo y sacó los otros versículos fuera del contexto. Pero la verdad es que se confirman esas promesas al Señor. Y esa profecía se cumplió. El Señor profetizó el triunfo sobre el diablo en el desierto de la tentación y también el servicio de los ángeles. Ahora, aquí por supuesto, es obvio, la lección es, claro, los ángeles sirven a Cristo porque Él es el Hijo amado de Dios. ¿Me permiten algo de fantasía? ¿Cuántos ángeles hay? Millones de millones. ¿Se imaginan ustedes al capitán de los ángeles encargados diciendo, necesitamos a unos ángeles voluntarios
para que vayan a servir al Señor en el desierto después de ser tentado. ¿Se imaginan, por así decirlo, el relajo, la pelea celestial por venir a servir al Señor? ¡Yo! Y otro ángel, no, yo primero. Otro ángel, no yo. Millones de ángeles queriendo venir al Señor, a servir al Señor. Claro que sí. Claro que sí. Es Dios. El Señor de señores y Rey de reyes. El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos de los ángeles. ¿Quién le quiere servir? Yo le quiero servir. Los millones de ángeles, todos voluntarios al venir al desierto de la tentación. ¿Y cómo le sirvieron? Lo lógico es pensar, por supuesto, que trajeron comida. Algo que él pudiera tomar después de 40 años en el desierto. Pero estaba pensando, ¿no le sirvieron también cantando himnos celestiales para animarlo, motivarlo al comenzar su ministerio público? ¿No le cantarían los himnos que tenemos registrados en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5? Al Cordero y al que está sentado en el trono. Él es digno de recibir porque se iba a sacrificar. Y los ángeles le están cantando el futuro de las profecías del Calvario. Y así le sirvieron. Como le sirvieron al nacer, ¿se acuerdan? Ya viene la Navidad. Los coros celestiales cantando. Y en el desierto sirviéndole también, motivándolo con los himnos celestiales. Y eso también, por supuesto, lo podemos aplicar en nuestras vidas, aplicando sin duda alguna el Salmo 91 y también Hebreos 1:14. Vean Hebreos 1:14, una descripción bíblica de los ángeles. Hebreos 1:14. En los versículos anteriores se nos dice que Cristo es superior a los ángeles. Superior, por supuesto, es el Hijo. Pero nos dice lo último. Los ángeles son Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Voy a comenzar en el versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Solo a Cristo se le dice eso. Pero ¿quién no son los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, los cristianos, los creyentes. Tenemos una idea, y está bien cuando hablamos de los ángeles de los niños, que los niños tienen sus ángeles. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Esto es cierto. Pero todos los cristianos, todos los que serán herederos de la salvación, tenemos ángeles. Hace muchos años, yo tenía un carro, un Impala, que tenía una falla muy rara. Ya después me explicaron que era una falla del sensor del diferencial. Yo iba manejando y de repente se apagaba el carro. El carro automático se quedaba sin frenos, muy difícil de manejar. De repente. Iba manejando y de repente se apagaba. Manejando despacito, manejando recio, en un semáforo, de repente se apagaba. Pues una vez venía yo ahí en el puente, junto a Soriana, donde se quemó, ¿cómo se llama? Las telas esas. Parisina, ahí. Iba subiendo en la noche y de repente que se me apaga el carro y que ahí voy para atrás. Y dije, si viene un carro, y ahí la mayoría de los carros no van muy despacito porque quieren subir. Si viene un carro, me va a pegar, me va a chocar, va a pasar algo aquí. Y lo que pasó es que poco a poquito se paró el carro y pude frenar justo a tiempo, pero las personas que venían abajo no me podían ver todavía. Y venía un carro y se paró y puso las intermitentes para que los demás me vieran.
Y se bajaron 4 jóvenes y me empujaron en el puente. Y después se fueron. Y después pensé yo, ¿serían ángeles? ¿Serían ángeles? ¿Por qué no? En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, se nos dice que hemos recibido visitantes y ni siquiera nos imaginábamos que eran ángeles de Dios. Y así puede ser que en tu trabajo, entre tus familiares, en los problemas de la vida, Dios manda ángeles que tú no reconoces, pero están ahí para cuidarte, para protegerte. Y no tan solamente para protegernos así, pero Dios los usa en su providencia perfecta para guiarnos a hacer buenas obras, para guiarnos a consolar a otros, para guiarnos a motivarnos como cristianos, como veíamos en esta mañana, para evangelizar a otros, contar a otros esas buenas noticias. Tenemos un gran Salvador. Fue tentado en todo, pero sin pecado, para poder salvarnos y llevarnos a Dios. De eso se trata la tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vamos a orar esta tarde. Recordemos estas lecciones. Pero antes voy a pedir